Bienvenidos a Ingeniería Geoestructural Álvarez Cortés, quien les habla Edwin Alan Álvarez Cortés. En esta clase nos dedicaremos netamente a lo que ya es la resolución de un problema práctico concerniente a la granulometría vía seca, ¿no? Entonces, ya habíamos explicado en una primera parte el fundamento teórico de la granulometría. Pues sin más que decir, comencemos. Granulometría. Como ustedes podrán observar en esta imagen, a esto es lo que nosotros lo conocemos como planilla de cálculo, ¿no? Las tres primeras columnas que están pintadas de diferente color son el resultado de un ensayo de granulometría en un laboratorio. Entonces, esto quiere decir que nosotros siempre vamos a tener estas tres primeras columnas como punto de partida para nuestro proceso de cálculo. Primero, analicemos esta columna de color verde, en la cual está denominada como tamiz. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es un tamiz? Un tamiz está hecho de una malla rectangular de alambre forjado. Cuando nos dicen diámetro de un tamiz, no nos están haciendo referencia a este diámetro, sino se están refiriendo a la abertura de este rectángulo, ¿no? Entonces, desde ahora para nosotros, cuando nos digan el diámetro de un tamiz, estarán haciéndonos referencia a la abertura de este rectángulo, o mejor dicho, a la abertura de este cuadrado, pintado en color rojo. Los tamices tienen diferentes diámetros. Como podemos apreciar en esta imagen, los tamices están ordenados de tal forma que los tamices que tengan el diámetro, o mejor dicho, la abertura de ese rectángulo mayores, estarán en la parte superior. Y así, de tal manera que irán disminuyendo a medida que van bajando. Entonces, este tamiz, por ejemplo, tendrá ya un diámetro mucho menor en comparación a este tamiz que se encuentra en la parte superior. Y de tal forma que nosotros descenderemos hasta llegar al tamiz número 200, que ya tiene una abertura mucho menor en comparación a este tamiz que se encuentra en la parte de arriba, o a este otro tamiz, ¿no? Entonces, ya con esto nosotros debemos tener claro que el orden o la serie de tamices debe ser de un orden descendiente. Pues bien, una vez aclarado eso, también debemos observar que en esta columna nos encontramos con una notación que lleva el símbolo de pulgada. Esto va hasta el tamiz 3/8, pero también debemos ver nosotros que a partir del tamiz número 4 la notación ya va cambiando, ¿no? Entonces, del tamiz 1,5 de pulgada, nosotros podemos llevar a su equivalente en milímetros, que es igual a 38,1. ¿Cómo hacemos esta conversión? Esta conversión nosotros la hacemos como ya es conocido por cursos previos a la mecánica de suelos, como ser en física, ¿no? Nosotros debemos convertir de esta forma, como podemos ver en esta equivalencia, ¿no? Decir que una pulgada equivale a 2,54 centímetros y un centímetro hacen 10 milímetros, obteniendo como resultado 38,1 milímetros. Como podemos ver, 1,5 de pulgada equivalen a 38,1 milímetros. Esto se va a cumplir para cada tamiz hasta llegar al 3/8. El 3/8 procedemos de la misma manera y obtenemos un valor de 9,52 milímetros, ¿no? Esto se aprecia en esta planilla de cálculo.
A partir del tamiz número 4 ya existe, o para poder llevar a su equivalente en milímetros, ya existe una diferencia, ¿no? Y la aclaramos a continuación. Para poder llevar el tamiz número 4, que lleva esta notación, o también podemos aplicar esta notación a milímetros, debemos aplicar esta fórmula. Esta fórmula nos dice, como ejemplo, por ejemplo, queremos llevar el tamiz número 5 a milímetros. Nos dicen que n-1 significa, o sea, este n-1 significa esto. Tomen mucha atención aquí. Decir, váyase a la tabla de la ASTM y localice el tamiz número 5, ¿no? Entonces ya hemos localizado el tamiz número 5. Y decir n-1 significa ¿cuál es el tamiz que precede al tamiz número 5? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el tamiz que está antes del número 5? Y si nosotros nos vamos a la tabla, podemos encontrar que el tamiz número 4 es el que está más antes que el tamiz número 5. Eso es lo que significa este n-1. Entonces, reemplazamos en esta fórmula, ¿no? Nosotros queremos llevar el tamiz número 5 a milímetros. Entonces, esto es igual, ¿no? En la fórmula es igual, ¿no? Ahora, en n-1 debemos decir que el tamiz número 4 está más antes que el tamiz número 5. Eso lo dividimos entre raíz de 4 sobre 2. Ahora, nosotros debemos saber que el tamiz número 4 equivale a 4,75 milímetros, según la tabla que nos dan en la norma ASTM. Miren, el tamiz número 4 equivale a 4,75 milímetros. Entonces, reemplazamos ese valor y lo dividimos entre raíz de 4 sobre 2, dándonos como resultado 3,994 milímetros, que es aproximadamente 4 milímetros, como podemos constatar en la norma en la tabla de la norma ASTM o la serie de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es la forma de poder llevar el número 5 a milímetros. Como otro ejemplito, hagamos con el tamiz número 200, donde nos pregunta el tamiz número 200, ¿a cuánto equivaldrá en milímetros? Entonces nosotros reemplazamos en la formulita, en lugar de NI, ponemos los 200 igual, y aquí n-1 nos dice cuál es el tamiz, vale decir, cuál es el tamiz anterior al tamiz número 200, y nos vamos a la tabla y decimos que el tamiz que precede al 200 es el 170. Entonces, en lugar de n-1 ponemos el tamiz número 170. Eso lo dividimos entre la raíz de 4 sobre 2. Pero nosotros necesitamos saber cuánto vale esos 170 en milímetros. Entonces nos vamos a la tabla, en el tamiz número 170, y nos dicen que el tamiz número 170 vale 90 micrómetros, o lo que es lo mismo, bueno, en este caso nos dan 90 micrómetros, ¿no? Pues bien, nos vamos y decimos que el tamiz número 170 equivale a 90 micrómetros. Eso lo dividimos entre la raíz de 4 sobre 2. Nosotros debemos saber que un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros, o lo que es lo mismo, un micrómetro es 10 a la menos 3 milímetros, ¿no? Entonces nosotros decimos, esos 90 micrómetros hacen 90 por 10 a la menos 6 metros, y lo dividimos entre raíz de 4 sobre 2, obteniendo un valor de 0,0007568 metros, o lo que es lo mismo, 0,075 milímetros, ¿no? Y si nos vamos a la tabla, estamos en lo correcto, ¿no? 200, el tamiz número 200 equivale
a 75 micrómetros o lo que es lo mismo 0,075 milímetros. Esa es la forma correcta de poder hacer las conversiones a milímetro a partir del tamiz número 4, ¿no? El tamiz número 10 pues equivaldrá a 2 milímetros, el tamiz número 140 equivaldrá a 0,100 milímetros. Un detalle muy importante: en un laboratorio no siempre vamos a poder tener todos los tamices que nos da la tabla de la norma ASTM. Podemos observar que esta es la tabla completa para convertir los tamices que tienen esta notación a milímetros, ¿no? Aquí tenemos el tamiz 4, 5, 6, 7, 8, 10 y una serie de tamices. Podemos observar que el 200 tiene otros tamices que le preceden, como el 170, el 140, el 120, el 100, que nosotros en un laboratorio no siempre vamos a tener. Miren, pueden observar que el tamiz número 200, nosotros solamente contamos con el tamiz 140. Entre este rango nos faltaría el tamiz 170 y en este otro rango nos faltaría una serie de tamices, ¿no? Entonces, nosotros debemos ver aquí que no podemos convertir el tamiz número 200 a milímetros si es que no conocemos el tamiz, por ejemplo, número 170, como habíamos explicado anteriormente, ¿no? Solamente es como objetivo en esta parte entender cómo hemos llegado a estos valores en milímetros, ¿no? Aclarado aquello, ya conocemos de dónde o cómo proceder con estas dos columnas. Ahora, en la tercera columna nos encontramos con el peso retenido, ¿no? ¿Cómo obtenemos el peso retenido o qué es lo que significa el peso retenido? No está de más apoyarnos o retornar a un análisis previo al laboratorio, ¿no? Nosotros, para poder entender lo que es el peso retenido, en un laboratorio lo primero que debemos hacer es pesar una tarita. A esto se llama tara, este plato se llama tara. Pesarla vacía en una balanza y posteriormente vertir el suelo que vamos a ensayar. Este suelo lo vertimos en esta tara que hemos pesado previamente. Una vez hecho aquello, volvemos a pesar. Una vez ya pesado este suelo que vamos a ensayar, este suelo que estamos pesando representa a este peso total, ¿no? Este peso total es el que estamos nosotros pesando, ¿no? Una vez pesado, lo que debemos hacer es echarlo a la serie de tamices, agitarlo y pues como cada tamiz tiene diferente diámetro, retendrá una cierta cantidad de suelo, será retenida una cierta cantidad de suelo en este tamiz, otra porción será retenida en este otro tamiz y otra porción en este tamiz y así sucesivamente hasta llegar al tamiz número 200, ¿no? Podemos observar esto en esta imagen. Imaginemos que en este tamiz de la parte superior se ha retenido esta cantidad de suelo. Entonces lo que nosotros debemos hacer es pesar una tara vacía en una balanza, echar este contenido de suelo que está retenido en este tamiz a esa tara que hemos pesado previamente y volverla a pesar en una balanza. Este peso que nosotros estamos obteniendo es el peso retenido que le corresponde a este tamiz, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer varios procedimientos que se repetirán con esta secuencia que hemos explicado, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo nos están diciendo que el tamiz 1,5 ha retenido 530 gramos de suelo, ¿no? El tamiz 1 de 1 pulgada ha retenido 125 gramos y así sucesivamente cada tamiz ha retenido cada cierta cantidad de suelito
hasta llegar al tamiz número 200. Es de donde ahí obtenemos este peso retenido, ¿no? Eso debemos tener muy en claro. Pues bueno, a continuación, una vez aclarado ya estas tres columnas que son el punto de partida para nuestro proceso de cálculo, nosotros debemos verificar con cuánto de peso de suelo total estamos trabajando. Entonces, para ello, debemos sumar todos los retenidos en los diferentes tamices, ¿no? Esto implica hacer una suma algebraica. Decir, 530 más 125 más 125 y así sucesivamente hasta llegar al tamiz número 200 que ha retenido 160. Observamos en esta ecuación, o mejor dicho, en esta suma algebraica, y nos da un resultado de 2.209 gramos, que es el peso de suelo total que habíamos echado a un inicio, ¿no? Eso es lo primero que debemos hacer nosotros, es verificar el peso total con cuánto estamos trabajando. Ya está el video un poco muy largo, creo. Voy a cortar y en el segundo video voy a explicar el proceso ya de cálculo, ¿no?